Bueno, buenas noches a toda la audiencia que se conecta a este Consejo de Ministros, por supuesto a las y los compañeros de gabinete y a las funcionarios del Ministerio de Educación que acompañan esta presentación, viceministra, viceministro, director de la UAPA, en general a la ciudadanía. El presidente de la República ya ha hecho una presentación bastante puntual sobre los resultados de las pruebas Saber Pro, Saber 11, que determinan, a nuestro modo de ver, no la calidad de la educación, sino un componente de la calidad, dado que la calidad en el modelo que el gobierno del cambio pretende instaurar no se estandariza con una calificación que individualiza a cada uno de los estudiantes y los evalúa como si fueran iguales, sino que tiene que ver con otras concepciones y con otros estándares que están más ligados a la educación como derecho y no como un servicio, como usted lo acaba de mencionar. Por eso, rápidamente, esta lámina, que es un resumen de los principales logros en educación del gobierno del cambio, quisiera comentarle a la ciudadanía que hemos aumentado, como ya lo dijo el señor presidente de la República, en 4,8 puntos el desempeño de las pruebas Saber 11 en los colegios públicos, y esto es un hito, porque los colegios públicos empiezan a cerrar la brecha con los privados, acercándonos al logro que hizo el señor presidente cuando fue alcalde de Bogotá, los logros de la Bogotá humana. Llegamos al 92% de los municipios, atendiendo a 2.200.000 niños y niñas en educación inicial con atención integral. Y esto es bien importante porque es un esfuerzo compartido con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace el mayor esfuerzo, pero que por primera vez empiezan los colegios públicos a ofertar los grados de prejardín, jardín y transición. Hoy contamos con 4.969 colegios con formación integral. ¿Qué es formación integral? Que los jóvenes, los niños, las niñas no se formen solamente en las ciencias del saber. ¿Cuáles son las ciencias del saber? Las matemáticas, el español, las sociales, las que están siempre siendo evaluadas, sino que también se formen en las ciencias del ser, en las que los niños y niñas aprenden a trabajar en comunidad, en grupo, colectivamente, en las artes, en la ciencia y la tecnología, en la educación física, en esas ciencias que ayudan a crecer también el ser. 5.684 estudiantes por fin tienen la oportunidad de culminar su ciclo educativo en 271 colegios en la ruralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los colegios de la ruralidad no llegan a grado 11 en una muy alta proporción. Y entonces, claro, nosotros decimos hay que llevar educación superior a la ruralidad, pero primero nos preguntamos cuántos de esos niños llegan hasta grado 11 y estamos haciendo un esfuerzo con la estrategia CIMES para que también 112 colegios de la ruralidad, por primera vez, ojo a este logro, puede sonar menor, por primera vez tendrán promoción en grado 11. Colegios en la ruralidad que por primera vez van a tener bachilleres en su región. Y graduarán a 2.172 estudiantes, veredas que no tenían un bachiller, nunca tuvieron un bachiller, y ahora esas veredas tienen bachilleres y empiezan a hacer tránsito a la educación superior. 80.415 docentes dignificados a partir de ascensos y reubicaciones. Y en la educación superior, un hito, 4,22 billones de recursos adicionales a las instituciones públicas para su fortalecimiento financiero y 35 más respecto al 2022, y algo que acaba de mencionar el presidente y que quiero ser reiterativo, es que estos recursos son irreversibles, es que los hemos puesto en la base presupuestal de las universidades públicas. Quiere decir esto, que cualquiera que sea el gobierno que nos suceda, no podrá revertir este salto presupuestal que ha hecho el gobierno del cambio. Aumentamos en más de 190.000 los nuevos jóvenes en educación superior, incluso superando las estrategias de generación y Serpi lo paga de financiación a la demanda. 500 colegios de 200 municipios abrirán sus puertas a programas de educación superior, y eso es otro hito histórico. La Universidad Santo Tomás, que fue fundada hace más de 400 años, fue la primera universidad en Bogotá que ofertó educación superior en el colegio, y fue en Bogotá.
tuvieron que pasar más de 400 años para que un gobierno pudiera establecer una estrategia de educación superior en el colegio y así poder garantizarle el derecho a jóvenes en más de 200 municipios. Por primera vez tenemos más de 2,5 millones de estudiantes en educación superior, llegando a una cobertura del 57,5, acercándonos cada vez más a los promedios OCDE. El 97% de los estudiantes en educación superior pública estudian gratis. Estamos muy cerca de la universalidad de la gratuidad en la educación superior pública. Y esto quiere decir entonces que estamos pensando en derecho, sin excluir, sin estratificar. Destinamos 1,9 billones para fortalecer la infraestructura de educación superior. Por primera vez, el país tiene un proyecto de inversión en infraestructura de educación superior. Entonces empezamos por la básica rápidamente, como ya lo había dicho, el crecimiento sustancial de niños y niñas con educación inicial en el marco de la atención integral. Y ustedes ven un mapa, allí hemos hecho un esfuerzo para no solamente aumentar cobertura, sino que donde se aumenta cobertura podamos entregar los kits de dotación pedagógica para la primera infancia en 2025. No es decirle al colegio, abra preescolar, abra transición, abra prejardín, es que los dotamos y los dotamos en un mapa que nos permite entonces atender las regiones más excluidas del país. Y la educación integral, les decía, no solamente formar el saber, sino formar el ser. Tenemos 4.969 colegios que empiezan a formarse en la lectura y escritura y oralidad, en el deporte, en las artes, en la ciencia, tecnología, la innovación, en la educación ambiental. Y aquí ustedes ven otros, que es algo que el presidente ha insistido mucho, la historia. La historia, pero contada como debe ser y como mandata el propio proceso de paz, para que entonces no se pierda esa formación también en los niños, niñas y adolescentes, y el mapa que nos muestra la concentración de colegios con formación integral por municipio. Esto nos permite además bajar los niveles de deserción, porque los niños, niñas y adolescentes tienen la posibilidad de tener más tiempo en el colegio formándose, insisto, en las áreas del ser. Y yo quiero que ustedes vean entonces un video que nos permite observar la formación integral. Vamos a conocer una historia que inspira. En los patios norte de Santander, en el Instituto Técnico Patio Centro 2, un grupo de amiguitos convirtieron el conocimiento en un gesto de amor. Le crearon a Noraima Valentina Mejías una prótesis de mano biomecánica 3D. Este logro fue posible gracias a la estrategia de formación integral que transforma y amplía el aprendizaje con arte, cultura, ciencia, tecnología e innovación. Hoy más de 838.000 niñas, niños y jóvenes de 4.969 colegios del país han fortalecido sus talentos y habilidades. Porque mejor estudiar cuando lo que aprendemos sirve para ayudar a nuestros compañeros a soñar en grande. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Por eso les decía que la formación integral entonces nos ayuda a formar a nuestros niños y niñas con base o con principios de solidaridad, de empatía, de pensar en los otros. En los patios norte de Santander, los niños que se forman en tecnologías nuevas le crearon una prótesis a su compañerita que le hacía falta una mano. Y ese es el principio filosófico, si se quiere, ético, si se quiere, de la formación integral. 271 colegios con apertura de grados en territorios históricamente excluidos. Lo que les decía, allí donde nosotros llegamos y el colegio solamente llega hasta grado octavo, solamente llega hasta grado noveno. Entonces hacemos un esfuerzo enorme haciendo un énfasis fundamental en departamentos como el Atlántico, como el Chocó, como la Guajira, como el Amazonas, como Guainía, para que 5.684 estudiantes tengan la posibilidad de tener la trayectoria completa. Y departamentos con mayor crecimiento en la tasa de tránsito inmediato entre grado noveno y décimo. ¿Y por qué noveno y décimo? Porque es el tránsito de la básica a la media, que ese tránsito les permite que una vez pasen a la superior. Aquí hacemos un esfuerzo muy grande en departamentos como Nariño, Chocó, Putumayo, Arauca y Guainía. Nariño, por ejemplo, pasando al 83%, en donde ya podemos decir que el 83% de los estudiantes de Nariño hacen ese tránsito. Y esto es bien importante, porque esta es la inversión de la paz.
porque cada estudiante que nosotros logramos que se mantenga en el colegio es un estudiante que le arrebatamos al conflicto armado, es un estudiante que le arrebatamos a los grupos armados ilegales. Cada nuevo estudiante es un joven menos para la guerra, pero, y esto tengo que ser reiterativo, esto no sucedía. Es una estrategia que creó este gobierno, la estrategia de los sistemas de integración de la media y la superior. ¿Quiere decir esto? Que los modelos educativos anteriores, neoliberales, excluían y expulsaban a la juventud. ¿Qué pasa con un joven en, no sé, en Uribia, que estaba estudiando, pero como el colegio no tiene noveno, en octavo sale el colegio y ¿qué se pone a hacer? O en el Plateado, o en el Catatumbo, pues son jóvenes que están expuestos a ser parte fundamental de la guerra y es la expulsión de esos jóvenes el resultado fundamental de un neoliberalismo en la educación. Quiero ver entonces, veamos el Plateado, Cauca. Pues para mí es que nos han dado una oportunidad magnífica, ya que muchas personas no tenemos la posibilidad de acceder a educación superior por diversas situaciones, ya sea económicas, en lugares en donde nos estamos ubicados. Entonces esa oportunidad llega a nosotros para poder así mejorar como persona y tratar de mejorar a nuestro territorio. Para mí significa una gran oportunidad de que la universidad haya llegado a mi territorio, que es el Plateado, donde pues no se encuentra, el gobierno casi no llega y esta universidad llegó a cambiarnos la vida y darnos que podemos estudiar sea donde sea. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Estos testimonios son de jóvenes en el Plateado. Y también aquí hay una diferencia fundamental del gobierno del cambio con los gobiernos anteriores. Y es que en esas zonas de conflicto, donde desde Bogotá se piensa que solo hay coca y balas, nosotros no llegamos simplemente con la acción militar, sino que llegamos además con la presencia del Estado garantizando el derecho a la educación. Pero esto no lo hacemos solos ni solas. Esto lo hacemos con un esfuerzo grandísimo con nuestros principales aliados y nuestras principales aliadas. Y en la gráfica que ustedes ven a continuación, se ve el esfuerzo del gobierno del cambio para viabilizar docentes en estas regiones. Para el fortalecimiento de las estrategias que les acabo de mencionar, se ha ampliado la planta viabilizada de docentes sustancialmente, se ha triplicado y hemos llegado al 2025 a tener 14.205 docentes, que aquí contamos además los tutores en artes, en ciencia, en tecnología, pero además también orientadores, que es bien importante también para los temas de la educación y la formación en términos de salud mental. Y la dignificación de la labor docente, porque no es simplemente nombrar más docentes, sino que estén cada vez mejor remunerados, que estén ascendidos, que estén reubicados, porque el bienestar del docente se traslada al estudiante. Como ustedes pueden ver, con respecto al gobierno pasado, hay un aumento considerable de 31.848 a 126.000 docentes en ascensos y reubicaciones. Este mensaje para los docentes: el presidente firmó el día de ayer el decreto de ascensos y reubicaciones, que es otra muy buena noticia para dignificar la labor docente. Son parte de los héroes de nuestro país. Y 7.692 becas docentes. ¿Por qué? Porque profesores mejor formados trasladan esa calidad a los estudiantes, y por eso los resultados que acaba de presentar el presidente. La distribución de la inversión, en este sentido la ven ustedes en el mapa, la territorialización de la inversión, como nos ha instruido el señor presidente de la República, de que la inversión no es simplemente un número que se pone a disposición sin ningún tipo de planificación, sino que se planifica en el territorio, y es allí, en esos territorios, con la gente, cómo cambiamos las realidades. Pero además las sedes en colegios, y aquí debo hacer una confesión. La más reciente encuesta del Fondo para la Infraestructura de Educación nos dice que el país tiene un déficit en infraestructura de 50 billones de pesos. 50 billones de pesos.
Es decir, tendríamos que, como dijo el presidente hoy en su alocución, volver a elegir gobiernos progresistas para ir cerrando esta brecha y que entonces el mapa que ustedes ven a continuación nos permita cerrar las brechas de la inversión en infraestructura de colegios que se están cayendo, niños que no tienen ni siquiera baterías sanitarias, que no tienen acceso a agua potable y que nos cerrar una brecha de 50 billones, entonces implicaría un esfuerzo inmenso. Y por último, como empezamos este Consejo de Ministros para cerrar educación preescolar y básica, el programa de alimentación escolar. Estas son las cifras y con las cifras nadie pelea. Así ha aumentado los recursos de la nación para el programa de alimentación escolar. Esto como solemos hacerlo nosotros y los economistas más juiciosos, se presenta en pesos constantes del 2025. Es decir, se da por descontada el efecto de la inflación y se presenta en términos reales. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que decirlo con mucha fuerza, y es como en gobiernos pasados se redujo en términos reales los recursos para el programa de alimentación escolar. Yo no soy abogado, pero yo diría que eso es anticonstitucional. Reducir los recursos para la alimentación de los niños va en contra del principio constitucional de aumentar el presupuesto social, y que es uno de los más importantes. Pero además la línea que ustedes ven adelante, y esto es una gráfica a 2 ejes, como bien la presentó mi colega ministro de Salud, las gráficas a 2 ejes, pues hay que saberlas leer, nos presenta entonces el número de niños, en millones de niños y niñas y adolescentes beneficiarios del programa. Como ustedes ven, se reduce. No tenemos los datos del 2025 porque no hemos cerrado y por supuesto 2026 tampoco. Sabemos cuánto vamos a invertir en 2026 porque hay un proyecto de presupuesto y valga decirlo ante la audiencia, depende de la aprobación de una ley de financiamiento que si el Congreso de la República aprueba esa ley de financiamiento, pues el salto sustancial en recursos para el programa de alimentación escolar podrá ser una realidad. Pero aquí dejamos una pregunta para continuar, y es, si los recursos de la nación aumentan, ¿por qué disminuye la cobertura? Y la dejo ahí. Educación superior. Esta gráfica la acaba de presentar el presidente en su alocución, no voy a hacer mayor énfasis en ella, solamente decir 2 cosas, y es que el salto que ustedes ven en el 2021 tiene un hecho fundamental, el estallido social. Y el salto que ustedes ven en el 2022 tiene otro hecho fundamental, innegable, el gobierno del cambio. Por lo tanto, como bien lo acaba de decir el presidente, esos recursos que ahora hacen parte de la base presupuestal de las universidades son irreversibles, y por eso no voy a ser redundante, porque ya lo dijo el presidente, solo les quiero presentar lo que dicen en La Guajira, en Uribia. A mí mucha gente me pregunta cómo te está yendo con Petro, cómo le está yendo a ustedes con Petro. Y yo con toda sinceridad he respondido, a la educación le ha ido bien. Primera vez, desde que tengo 14 años de estar de rector de la institución, que recibimos tantos recursos como base presupuestal. La noticia que hoy recibimos, la verdad es que nos satisface muchísimo para aquella generación venidera que hoy por hoy van a tener el acceso a la educación superior. Es primera vez en la historia que sucede esto en La Guajira, donde hay cambios, donde muchos de los sueños de muchos estudiantes que se gradúan acá cada año son cortadas o no pueden acceder a una educación por necesidades o por falta de oportunidades que se le presentan en la vida. Hoy le quiero agradecer al presidente Petro. Le agradezco mucho por esta universidad que nos dio a cumplir acá en la Institución Educativa Integral Rural Mapuay. Estamos muy agradecidos con usted, ya que nosotros no contábamos con una universidad. No sabíamos hacia dónde ir. No sabíamos si quedarnos en la casa, si estudiar en otra parte. Gracias a usted y gracias al ministro de Educación. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.
Pues bien, les hablé de la estrategia del tránsito inmediato de la básica a la media y de completar las trayectorias en el colegio. Y eso tiene un correlato cuando hablamos del derecho a la educación en educación superior, y es garantizar otro tránsito, el de la media a la superior, o para decirlo en términos más coloquiales, del colegio a la universidad. Y para garantizar el tránsito de estos jóvenes del colegio a la universidad, hemos creado, bueno, no sé si creado, porque como acabo de decir, ya se había inventado hace más de 400 años, pero no se había establecido desde el nivel público, la estrategia colegio-universidad, educación superior en tu colegio, en 32 departamentos, en 200 municipios, con 500 colegios y 55 instituciones de educación superior, ofertando 250 programas y beneficiando principalmente zonas rurales y de difícil acceso, municipios PEDET y SOMAC, como ustedes pueden ver en el mapa. Pero además, creando en esa estrategia de tránsito inmediato a la educación superior, una articulación con los sistemas de integración de la educación media a la superior con los programas de tránsito inmediato a la educación superior. Es decir, casi que poniendo un mapa sobre el otro para definir dónde hay una vulneración del derecho y en ese sentido poder actuar de manera mucho más eficiente con una inversión que supera los 22.000 millones de pesos. Y ahora quiero que vean este video porque es parte de lo muy hermoso que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación Superior, desde el Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación Superior, articulado con el de Básica. Esto es el Catatumbo. Raspo hasta las 10, 11, según a como esté la temperatura, a como pueda trabajar, y ahí cargo mi producto, o sea, lo que haya. ¿Ustedes se encuentran? Raspo. Raspo hasta las 10, 11, según a como esté la temperatura, a como pueda trabajar, y ahí cargo mi producto, o sea, lo que haya. Ustedes se encuentran ya admitidos por la Universidad Popular del Cesar. Desde que me dieron la noticia, pues quise alejarme de los trabajos ilícitos. Yo pensé que la vida mía iba a ser siempre en el campo y pues la verdad es que de un momento a otro cambió. Ya en el día de hoy estoy aquí en la universidad. Todavía me siento ahí como nostálgico porque no me la creo estar acá. Es un sueño pues hecho realidad porque es mejor estudiar. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Bueno, uno queda un poco pasmado después de escuchar a Oliver, que escuchar las realidades de él y de su familia, porque es muy dura. Pero tiene que ver entonces con la política de tránsito inmediato a la superior, como lo decíamos, y las gráficas entonces que indican cómo estamos en tasa de tránsito a nivel nacional, en las zonas urbanas y fundamentalmente donde estamos haciendo un trabajo muchísimo más enfático en las zonas rurales. En la nacional pasamos del 39,7 al 45,9, nos acercamos a una muy buena relación, tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Estas son cifras del 2024, es decir, es un esfuerzo de 2 años de gobierno. Estaríamos por ver las del 2025, que tengo mucha esperanza de que crezcamos mucho más por el esfuerzo que hemos hecho. En las zonas urbanas podemos decir ya que 1 de cada 2 jóvenes que se gradúan de 11 pasan inmediatamente a la educación superior. Eso quiere decir la tasa de tránsito inmediato. 1 de cada 2 jóvenes en las zonas urbanas que se gradúan de 11 pasan a la educación superior. Recibimos esa tasa en 44,7. Y en las zonas rurales, ojo a esto, en 2021, 2022 para ser más exactos, 24,7. La meta del plan de desarrollo era llegar a 27%. Y en 2 años de gobierno la hemos llevado al 30%. Es decir, superamos en 2 años
rápidamente la propia meta que se puso este gobierno en el plan de desarrollo, y yo estoy muy seguro que vamos a crecer muchísimo más, porque cada joven, insisto, que le arrebatemos a la guerra con la educación es un acto de paz que este gobierno hace en las zonas rurales. Aumenta la tasa de graduación en la educación superior, tanto en las universidades como en las instituciones técnicas y tecnológicas, esto tanto en las públicas como en las privadas, la tasa de graduación está aumentando. Y hemos llegado a un 97% de cobertura en la política de gratuidad, como les decía al principio, pasamos de 724.000 estudiantes a 906.000 estudiantes beneficiados en la gratuidad, es decir, del 87 al 97, con un esfuerzo que aquí comparamos dos visiones, dos modelos educativos. 1,8 billones, que era el esfuerzo del modelo anterior, intermediado por el CETES, es decir, con la intermediación financiera, y nosotros con 2,9 billones que transferimos directamente a las instituciones de educación superior. ¿Y qué quiere decir esto? Que le estamos dejando capacidad instalada a las universidades públicas, a las instituciones de educación superior públicas, que ya no es decirle a un joven, usted considero que es pilo, porque sabe más matemáticas, así el otro sepa artes, pero no es pilo para mí, le pago una beca y me desentendí, sino que aquí le estamos girando a las instituciones de educación superior para decirles, genere capacidades, aumente cobertura, cree mayor posibilidades de investigación, de extensión, de bienestar, de infraestructura, cosa que cuando ese joven se gradúa puede recibir a ese y a otro más. Y entonces el crecimiento exponencial que, como bien lo decía el presidente, pues fundamental para transitar hacia una sociedad del conocimiento. Y por primera vez tenemos más de 2,5 millones de estudiantes en educación superior, tanto en las públicas como en las privadas, y ese cuenta que veníamos en una tendencia de decrecimiento en la cobertura de las privadas, y en este gobierno, que se nos dice que somos enemigos de las privadas, pues empieza a aumentar también la cobertura en las privadas. La matrícula en las privadas empieza a crecer también, claro, con un esfuerzo fundamental en la inversión en la educación pública, pero, y esto podríamos entrar a discutirlo, dice Ricardo, la inversión en la pública tiene un efecto crowding en las privadas, que incluso han generado sus propios mecanismos de financiación, y eso me parece virtuoso. Entonces entramos a poner a discusión de la ciudadanía, a evaluación de la ciudadanía, dos modelos. El modelo anterior, que era financiar la demanda, básicamente generación E, seccionando a la ciudadanía en unos pilos y en unos no pilos para garantizar el derecho a unos y no a otros, sin dejar capacidades instaladas, o de pronto sí, dejando unas capacidades en la carrera séptima, unos edificios hermosos con dinero público, con 1,7 billones de pesos de inversión para tan solo beneficiar a 15.306 estudiantes mediante la modalidad de créditos, versus un modelo de financiación a la oferta que entiende la educación como derecho y que tan solo 2 años ha generado la posibilidad de tener 190.504 nuevos estudiantes en la educación superior. Y que pues tiene entonces como correlato una inversión de 2,7 billones. La oposición ha dicho que, y ponen sillitas y ponen muñecos de plástico para querer desvirtuar este logro del gobierno del cambio. Y claro, algunos observatorios de educación de universidades privadas quieren que nosotros no cumplamos esta meta, pero nosotros no hablamos ni de sillas ni de muñequitos de plástico. Los invito a ver este video porque estamos hablando de seres humanos, de jóvenes reales en los territorios más apartados de este país, o en Bogotá o en Cali. Estamos hablando de familias, como ustedes bien lo pueden ver acá. Hola, me llamo Vanessa y les cuento que la Universidad de Caldas llega a Salamina Caldas por primera vez en la historia. Soy uno de los 190.000 nuevos estudiantes que ahora podremos acceder de manera gratuita a la educación superior en todo el país. Buenas tardes, mi nombre es Oliver Pérez Blanco y les cuento que la universidad llegó al Catatumbo por primera vez en la historia. Yo soy uno de los 190.000
nuevos estudiantes que pueden acceder a la educación superior en todo el país. Muchas gracias. Mejor estudiar. Hola, mi nombre es José David y soy del municipio de Aveiva y estoy estudiando en el TM. Y por primera vez en la historia hago parte de los 190.000 estudiantes nuevos que podrán estudiar gratuitamente en el país. Yo soy una de las 190. Soy uno de los 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 190. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Seres humanos, de verdad, que en tan solo 2 años son garantes del derecho. Y por supuesto, para ampliar la cobertura necesitamos ampliar la infraestructura. Tenemos 129 proyectos de infraestructura con una inversión que supera los 1,9 billones de pesos. Algunos de ellos empiezan a entrar en la etapa de estudios y diseños, otros ya están en obra, otros ya han sido entregados, pero aquí también hay que decirle algo a la ciudadanía, que no se dejen confundir de la oposición. Esto no significa que sean 129 obras todas. En Cali hicimos algo que replica lo de Bogotá incluso, lo de Bogotá humana, no la de Bogotá actual, la de Bogotá humana. Y es, no entendamos el derecho como un ladrillo, como el cemento, como unas barras de concreto. Entendamos la educación como un derecho. Y por lo tanto, si en Cali la Universidad Libre iba a dejar iba a cambiar su sede, es decir, la infraestructura donde ofertaba, ya no la iba a utilizar porque se va a trastear a otro lado. Si queda esa infraestructura, bienvenida para la educación superior. Y se la compramos a la Universidad Libre y vamos a entregarle a la ciudadanía de Cali en el sector de la ladera para beneficiar principalmente a los jóvenes de Siloé, un multicampus que no tuvimos que construirlo, sino que tuvimos que comprarse la Universidad Libre. Entonces, no digan, no, es que no vemos 129 proyectos como dice un concejal por ahí. No, es que nosotros pensamos es en el derecho y eso tiene que ver con que la ampliación de infraestructura pues tiene que darnos la posibilidad de tener varias estrategias. Una de ellas, estos son los proyectos en el Cari, bueno, regionalizados, pero una de ellas es la estrategia de los modulares, que en Bogotá Humana fue exitosa para garantizar el derecho a los niños y niñas en los jardines que se crearon en Bogotá Humana. No recuerdo cuántos, Astrid. Yo me acuerdo que entregábamos un jardín diario. Llegamos a un momento que entregábamos un jardín diario, porque las estructuras modulares nos permiten rápidamente poder avanzar y, como es el ejemplo del Tarra, y ustedes recordarán que se decretó la conmoción hace 4 meses. Y audazmente, apenas se decretó la conmoción, sacamos un decreto del Ministerio de Educación para permitirle al FIE construir, mediante la modalidad de modulares, colegio-universidad. Y el decreto estuvo en 20 días y empezamos la contratación de los modulares. Han pasado 4 meses y así va la Ciudadela Universitaria del Tarra. Y llamo Ciudadela Universitaria porque va a ser colegio-universidad y en la parte de atrás, del lote de atrás, en el corazón del Catatumbo, vamos a tener la gran sede universitaria con espacios no solamente educativos, sino para el deporte y para las ciencias del ser y del saber. Y este video lo demuestra. Pues yo como madre me siento muy contenta, muy feliz de esta universidad que están haciendo. Hay muchos niños que no tienen en vez de la oportunidad de estudiar, la van a tener. Porque es una oportunidad para los jóvenes. Para mí es una alegría porque ya me queda aquí fácil para poderlo poner a estudiar eso. Emocionante, se sabe uno que está aportando para el avance de la sociedad, para cambiar la cosmovisión y bueno, cultivar la paz. Muchas veces se construyen cárceles en pocos meses, en pocos años, pero no se construyen universidades y colegios, que es lo que necesitamos. Entonces, pues sí hemos podido evidenciar que ya se están haciendo las estructuras y todo eso, entonces es muy bueno. Es la primera vez que veo que se anuncia un proyecto y realmente se llega a ejecutar.
Eso es en el marco de la conmoción, en tan solo 4 meses. Y podemos decirle a la comunidad de Catatumbo, al señor presidente y al gabinete aquí presente y a la ciudadanía que nos ve, que en menos de un mes estaremos en el Tarra ya inaugurándola. El Colegio Universidad y la ciudadela educativa del Tarra en el corazón del Catatumbo. Y aprovecho para decirle a la ciudadanía del Catatumbo, agradecerle al movimiento social del Catatumbo que me han nombrado presidente del Pacto Catatumbo. Quizás el único esfuerzo de planificación popular que se ha hecho en Colombia y que tiene la educación como eje fundamental de transformación territorial. A los 5.000 campesinos que le pidieron al señor presidente hace 3 años que la educación fuera el eje fundamental de transformación en el Catatumbo, les estamos cumpliendo. Así desde Bogotá no se vea mucho, les estamos cumpliendo. Y por último decirles que estamos aumentando los programas académicos que incluyen inteligencia artificial, 55 programas académicos que ya tienen registro calificado, 3 nuevas facultades especializadas en la inteligencia artificial, agradecimientos a la Universidad del Magdalena, a la Universidad de Caldas y a la Instituto Técnico Central La Salle por el esfuerzo que hacen en programas universitarios, especialización universitaria, maestría y tecnología. Y mediante distintas modalidades, presencial 42%, a distancia 29%, híbrida 21%, totalmente virtual 8%, logrando entonces que 9 universidades y 7 instituciones técnicas y tecnológicas empiecen a innovar hacia la oferta de la educación en inteligencia artificial. Eso es todo, compañeros y compañeras del gabinete, ciudadanos y ciudadanas que han acompañado a este Consejo de Ministros, y seguimos trabajando con incansable amor para seguir presentándoles muy buenas noticias en la educación como la herramienta fundamental para transformar el país, porque siempre es mejor estudiar y estamos cumpliendo con dignidad.